estos son delitos bastante graves, ¿no? Con penas altas, ¿no? Que podrían tener algún tipo de evaluación en la ejecución de la pena. Y este tema de la corrupción en las más altas esferas del poder descompone moralmente a toda la sociedad, porque eso significa que si el presidente roba, pues todo el mundo puede robar en este país y todo el mundo puede coimear. Y por eso es tan importante que no haya impunidad. Estamos conectados vía Zoom con Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lavajato. Silvana, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Parecía imposible que llegara finalmente este momento, pero el lunes, si todo ocurre como debería ocurrir, va a ser sentenciado Alejandro Toledo probablemente a 20 años y 5 meses de prisión. Sí, el colegiado, luego de un juicio que ha durado un año, porque han sido más de 100 sesiones en audiencia que se han llevado en este caso, ha citado para el día lunes 21 a las 2 de la tarde para la lectura de adelanto de fallo de la sentencia que se va a dictar en este caso, ¿no? El adelanto de fallo también tiene claramente un fundamento, o sea, se van a decir algunos de los fundamentos por los cuales se ha llegado a esa decisión o por los que ha llegado a esa decisión, por lo que nosotros confiamos en que luego de toda la actividad probatoria, Nicolás, ha sido más de 1000 medios de prueba que han sido actuados durante todo este año de juicio, que han sido testimonios, documentos, pericias. En este caso del proyecto Interoceánica tramo 2 y 3 ha sido fundamental el examen que se ha hecho a los peritos, a los técnicos, porque este caso es un caso donde se obtiene un favorecimiento a favor, valga la redundancia, de la concesionaria integrada por Odebrecht y otras consorciadas, a partir del pacto colusorio que se tuvo con el señor Toledo. Eso ha quedado acreditado durante el juicio, pero que se ha visto materializado casualmente a través de las bases y el contrato que se firmó, que permitieron estos desembolsos adicionales durante la ejecución del proyecto. Para entender esta parte ha sido necesaria la intervención de los peritos ingenieros, de los peritos contadores, de los peritos financieros, para que expliquen dónde es que estuvo esas irregularidades y ese actuar ilícito, no solamente, claro, a partir del señor Toledo, pero también del comité que permitió esto en las bases y en el contrato, que desencadenaron en el desembolso indebido del Estado en montos que ya no debieron pagarse más allá de lo que estaba establecido en el contrato. Entonces, ha sido fundamental la prueba de colaboradores eficaces, sin duda alguna. Tenemos la colaboración de Odebrecht con el señor Barata y otros funcionarios, la colaboración del señor Maiman, ¿verdad?, que también ha sido importante en este caso, pero todos esos dichos, que no solamente se quedan en dichos, sino que han sido corroborados a través de documentos que contienen una sentencia de colaboración eficaz, además han sido confirmados por toda la evidencia actuada durante el juicio, confirmado por los peritos además, ¿no? Ahora, lo que se ha acreditado, entiendo, Silvana, es que, o sea, más allá de cualquier otro hecho que pudiera haber ocurrido, Alejandro Toledo recibió $30 millones de comisiones ilegales. ¿Eso es? ¿De eso estamos hablando? ¿Solo por la Interoceánica? Solo por la Interoceánica 2 y 3. Tramos 2 y 3, por el tramo 4, que lo tuvieron otras empresas brasileras, Camargo Correa y otras, hay otro monto de dinero de alrededor de $4 millones. Por el tramo 2 y 3, que es lo que se ha analizado, enjuiciado en este caso, son $30 millones que no solamente, repito, han quedado en dichos, sino que han quedado en documentos objetivos, que son las pericias técnicas revisadas por los expertos contadores, ingenieros y financieros, que finalmente han verificado esta documentación bancaria, esta documentación societaria de las empresas, y han confirmado que transitó $30 millones desde Odebrecht, la División de Operaciones Estructuradas, hacia las cuentas de las empresas del señor Maiman. Eso ha sido evaluado, analizado por los jueces en todas estas sesiones de juicio. Eso ahora es un dato objetivo. Claro, pero además yo es decir, en este proceso entiendo que uno
digamos, de los argumentos es el cambio de versiones que Alejandro Toledo tenía sobre el origen de los fondos con los que adquirió propiedades inmuebles. O sea, dijo primero que había vendido unas propiedades para pagar otras, no cuadraba. De ahí dijo que eran fondos que le había dado su suegra como producto de la reparación por el Holocausto. Se demostró que eso era mentira. Finalmente dijo, es plata que me prestó Maiman, ¿no es cierto? Cuando ya no le quedó otra, ¿no es cierto? Pero Maiman dijo que me prestó, si la plata no era mía, la plata era de él, ¿no? Maiman en realidad fue el instrumento que utilizaron concertadamente Odebrecht con Toledo para hacer el cobro de las comisiones ilegales, ¿no? Por la condición de un empresario internacional, ¿no es cierto? Que podía mover enormes cantidades de dinero sin que pudiera resultar sospechoso, ¿no? Así es, ¿no? Y como tú lo has mencionado, han existido varias versiones del señor Toledo. La última, ¿no?, que ha sido parte de su defensa, el viernes último que hemos visto el interrogatorio, o hemos visualizado el interrogatorio del señor Toledo, en la que dice que le prestó finalmente el dinero para el pago de estas deudas que tenía por los bienes aquí en el país. Pero ese es un argumento de defensa, ¿verdad? Es una versión, una de las tantas versiones que ha dado el señor Toledo respecto a estos hechos. Lo que sí ha quedado acreditado, más allá de esa versión, es que el señor Barata se reunió con el señor Toledo, pactaron este monto de soborno de alrededor de $30 millones por el tramo 2 y el tramo 3, o lo que ya quedó acreditado, que este dinero finalmente sí salió de las cuentas de Odebrecht, de la División de Operaciones Estructuradas, y que ese dinero sí ingresó a las cuentas de las empresas del señor Maiman. Esto está dicho por el señor Barata, explicado en detalle cómo es que se hicieron estas reuniones, se fijaron los montos y el pacto. Está dicho por el señor Maiman, que confirma este hecho del señor Barata, y estos dichos de los colaboradores confirmados con las pericias técnicas objetivas que sí dan cuenta que ese dinero transitó. Entonces, la versión del señor Toledo queda claramente relevada, enervada, desvirtuada, no por dicho solamente como se pretende decir, digamos, por parte de la defensa, sino por prueba objetiva. Y algo bien importante, Nicolás, que tú has mencionado al inicio de esta comunicación. Este caso representa un hito, sin duda alguna, para la historia judicial de nuestro país. Este caso se trata de un soborno pactado y pagado al funcionario público más alto que puede tener una nación, que puede tener un Estado de más alto perfil como es el presidente de la República. La confianza, la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones públicas, en los funcionarios públicos, toda esta desconfianza que vivimos actualmente de la administración pública es casualmente por hechos como lo que hemos visualizado con el señor Alejandro Toledo al pedir directamente, tenemos la declaración del señor Barata actuado en juicio, que dice, me pedía directamente que cumpla con el pago del soborno. Entonces, estos hechos, sin duda alguna, deben merecer la más rigurosa sanción por parte del Poder Judicial y deben merecer además una indemnización acorde al daño que la imagen de la institución presidencial ha causado en hechos de corrupción tan graves como este. Ahora, Alejandro Toledo ayer gritaba, soy inocente, como Fujimori, ¿no? Antes, en una de las audiencias últimas, ¿no? Pero ayer dijo, si esto va a continuar, lo único que les pido es que dejen defenderme en mi casa. Les pido, por favor, déjenme curar o morir en casa. Yo creo que él ya sabe que su destino está echado, ¿no es cierto? Ya no hay... Es decir, él se tiene que haber dado cuenta y su abogado le va a haber advertido que las posibilidades de que lo sentencie a la pena que está pidiendo la Fiscalía es lo más probable que ocurra el día lunes, ¿no? Por toda la prueba que ha existido en este juicio, que se ha actuado en este juicio, es cierto, es un juicio, un proceso largo, ¿verdad? Después de 6 años hemos visualizado, digamos, toda esta actividad probatoria, todos estos documentos y estos testimonios que ha ido recogiendo el equipo especial de fiscales, ¿no? En este caso estaba a cargo del doctor José Domingo Pérez, pero del equipo especial de fiscales que ha hecho este trabajo, primero de recopilación de la prueba, la recopilación de la evidencia y luego la actuación en el juicio, ¿no? Conjuntamente con la Procuraduría, nosotros en Nicolás hemos aportado 9 pericias técnicas
para acreditar cuál ha sido el perjuicio que se ha generado al Estado, es decir, cuál es el pago indebido de más en exceso que se ha pagado por este caso, que no estaba contemplado al inicio en los contratos, y cuál ha sido el daño, y en base a ello cuál ha sido el daño que se ha generado al Estado. Entonces, yo creo que sí, somos, creo, todos conscientes, probablemente la defensa del señor Toledo, con lo que comentas, lo que él anunció al último de sus alegaciones, es que es probable que se enfrente a una condena de responsabilidad penal. El día Ahora, ¿no? Silvana, ¿no existe, o sea, porque Perú es un país que sorprende, ¿no? O sea, un amigo periodista norteamericano me decía que en el Perú la única causa improbable de muerte es el aburrimiento. Me dice, en el Perú siempre pasa algo y pasan cosas todos los días, y cada una más sorprendente que la otra. Pero ¿qué pasa si Alejandro Toledo decide contarlo todo? Es decir, contar quién más estuvo involucrado en el tema de los negocios con Odebrecht y las constructoras brasileñas, quién le aportó por debajo de la mesa dinero para su campaña electoral a cambio de beneficiarlos con contratos. Exitosa. Es decir, o cómo fue la operación, porque no tiene otro nombre, el robo de Canal 4. O sea, ¿qué pasa si Alejandro Toledo se decide a contar todo esto? ¿Puede obtener algún beneficio? ¿Él tiene todavía la posibilidad de acogerse a alguna forma de colaboración con la justicia? No por este caso, porque ya todos los estadios procesales que permiten algún arrepentimiento, alguna confesión, algún mecanismo anticipado, digamos, de ayudar a la justicia para resolver estos hechos ilícitos, ¿no? Y sancionar estas conductas ilícitas respecto a él, ya pasaron, ¿no? Él tuvo la oportunidad de hacer una confesión sincera, de reconocer los hechos, una terminación anticipada, o en institutos procesales que están establecidos en la norma, que ya no aplicarían en su caso porque ya estamos a puertas de una sentencia, ¿no? Entonces, no por este caso interoceánica, pero si él decidiera contar hechos distintos a este caso, en los que comprometen a otras personas que hayan tenido más participación que él en aquellos hechos, estoy hablando de manera general, podría por esos hechos, pero esto ya no afectaría a su... Ahora, hay otros procesos sobre Alejandro Toledo, ¿no es cierto?, por los que él tiene que responder. Existen otros procesos, efectivamente. El señor Toledo está siendo y está acusado por la Interoceánica 4 también, que ha tenido más o menos el mismo esquema de la Interoceánica 2 y 3. Está siendo investigado por el caso Olmos, está siendo investigado por el caso Irsa Norte también, que tiene más o menos la misma dinámica de este caso Interoceánica tramos 2 y 3. Entonces, tiene otros casos en los cuales si decidiera, ¿no?, colaborar con la justicia, pues le alcanza el Instituto Procesal de estos mecanismos anticipados para que pueda confesar la verdad, ¿no? Ahora, para terminar con este punto, ¿tiene él algún tipo de posibilidades de acoger algún beneficio penitenciario? O si se le condenara a los 20 años, 5 meses que pide la Fiscalía, va a tener que cumplirlos todos. Estos son delitos bastante graves, ¿no?, con penas altas, ¿no?, que podrían tener algún tipo de evaluación en la ejecución de la pena, pero que va a tener que evaluarse en el caso concreto al momento de la imposición y de las penas efectivas que imponga el Poder Judicial, ¿no?, tanto las principales como las accesorias. Entonces, creo que va a ser una evaluación que se puede hacer ya una vez dictada y confirmada la pena contra el señor Alejandro Toledo, en caso que nosotros confiamos el día lunes el Poder Judicial así lo estima, ¿no?, por toda la evidencia que hay en este caso. Yo quiero terminar contándote un hecho que me impresionó mucho en un reportaje que hicimos sobre chicos infractores, es decir, menores de edad que cometen delitos y delitos muy graves, implicados incluso en sicariatos, en robos, en asaltos, eran parte de organizaciones criminales. Cuando el reportero le pregunta por qué, bueno, explica un poco su vida, ¿no es cierto? Una familia disfuncional, no terminó el colegio, no tuvo oportunidades, no tuvo referentes, pero lo más duro que dijo, y voy a ser casi literal, es si en el Perú el presidente roba P, ¿por qué yo no P? Es decir, eso es lo más duro que he escuchado, Silvana. O sea, si el presidente de la República es un ladrón, ¿cómo le dices a los jóvenes que respeten la ley y que respeten la propiedad de los otros? O sea,
el daño moral que nos ha causado toda esta cadena de altos funcionarios como Alejandro Toledo, que le han robado al país, es inmenso, más allá del daño material por el hecho, el daño moral. Es decir, quienes deberían ser nuestros referentes morales ante la juventud, lo único que han hecho es dar mal ejemplo, ¿no? Y las consecuencias las estamos pagando, ¿no? Ahora, y casualmente creo que en esa línea iba el comentario que hice hace algunos minutos, ¿no? El hecho de tener un caso y una evidencia tan clara de un pacto colusorio, de una concertación, de un arreglo bajo la mesa del más alto funcionario de un país, de un Estado que representa a toda una nación, el tener este pacto oculto por una cantidad altísima, ¿verdad?, de millones de dólares como soborno, quien tiene que además tener el cuidado de cumplir con cuidar el patrimonio público y tiene el deber además de portarse de la manera más correcta como funcionario público. Es el que tiene probablemente la imagen, ¿no?, que representa la imagen del Estado de la corrección en la función pública, es quien ha defraudado al Estado, quien se ha visto comprometido en estos graves hechos de corrupción y que es lo que ha generado a partir de esa conducta del alto funcionario de un presidente de la República este descrédito. Esto que tú mencionas, ¿no?, de los jóvenes, y si el presidente lo hace, ¿por qué entonces yo no lo puedo hacer? ¿Por qué va a cumplir la ley? Claro, entonces, es el mismo mensaje de Cerrón, que se zurra en una orden judicial porque según él no le gusta, entonces todos los peruanos tendríamos que zurrarnos en la resolución judicial. Tenemos que terminar, Silvana. Yo te digo una cosa, Silvana. Si yo tuviera al frente a este chico al que entrevistamos hace años, yo a partir del lunes podría decirle, sí pues, pero los presidentes que nos roban van presos en el Perú, van presos. ¿Ah? Ese es el mensaje que tenemos que dar el lunes. Muchas gracias, Silvana. Un abrazo. Gracias. Silvana Carrión ha estado con nosotros.